Muy buenas, estimados estudiantes. Continuamos con nuestras clases referente a la problemática de la investigación en la educación. Esto como a la investigación como acción y como cada uno de los elementos que nosotros hemos visto. Ya hemos visto la intervención, sabemos el tema del manejo de variables, sabemos cómo nos vamos a ir manejando en el sentido de proponer un proyecto de investigación. Establecemos ya los conceptos y vamos a ir redactando cómo estos conceptos nos pueden servir o ayudar para poder manejar de mejor maneras nuestras investigaciones en el área educativa. Sabemos que el contexto siempre va a estar en relación al área educativa y al manejo de la información que tengamos en ese sentido. Entonces, es muy importante siempre reaccionar. Ya vimos el modelo de observación. Sabemos que la observación es muy importante, especialmente en el tipo de investigaciones, pero tenemos que destinarla si es que es una observación hacia un caso de estudio o hacia diferentes grupos o padres de familia, y tenemos que hacerla válida, ¿no es cierto? Especialmente cuando trabajamos con casos de estudio es mucho más válida porque podemos concluir en relación a un solo sujeto, un individuo. Tenemos que ver los principios si se están cumpliendo, no tener prejuicios sobre el tema de lo que se está consultando, no tener prejuicios sobre lo que se está analizando, saber distinguir, conducir la investigación hacia lo que nosotros queremos tratar o observar. En este momento nos convoca en esta reunión otros elementos muy importantes también para nuestro estudio sobre la problemática de la investigación, que es la primera unidad. Estamos ya culminando nuestra primera unidad. Hay una prueba que ustedes deben dar, está muy clara de resolver, cumple con los objetivos y todo lo que hemos visto en las clases presenciales que hemos tenido, me refiero a utilizando videoconferencia, y también en nuestras clases vía Zoom, y también nos enfocamos en cada uno de los aspectos que podemos identificar en el contenido de los PDFs o también del PowerPoint que he subido para el uso y manejo de la información y que podamos comprender ya el desarrollo de un proyecto en el APAE, o en el APE, perdón. Ustedes ya tienen más o menos el planteamiento de objetivos, la problemática que se debe realizar. Hemos acordado de que podemos plantear distintos elementos en ese sentido. Ahora nos ocupa nada más que un resumen, o si quieren, un conjunto de nuevos conceptos también que podemos observar durante el desarrollo de esta clase, por lo que voy a permitirme compartir la pantalla. Esto también ya les he compartido a ustedes en WhatsApp, cómo podemos intervenir en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, creo que sí se está observando. Es una pantalla de PowerPoint. Voy a compartirlo nuevamente, perdón, creo que me he salido. Y procedemos a realizar. Entonces, empezamos. Hablamos de un concepto de investigación que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? La identificación de la problemática, cómo analizamos la problemática desde el punto de encontrar la relación con la línea de investigación, las características del investigador o cuál es el rol y papel de la investigación, en este caso sobre el contexto educativo, la investigación e información docente. Regresamos, recuerden ustedes que teníamos que identificar las características de nuestra población, de nuestro grupo de estudio, la ciencia y el conocimiento ya para establecer el método. Recuerden el método y diferencia metodología, que es comprender toda la problemática, método, cómo vamos a resolver esa problemática. Por lo tanto, pueden haber distintos métodos que pueden aplicarse en una misma problemática y los paradigmas de investigación que también son muy válidos cuando hacemos una intervención basada en la observación. Entonces, esto muy importante que quede en la mente de cada uno de nosotros. En el campo social e institucional sentimos impregnada de visiones paradójicas, ¿no es cierto?, que causan distintas creencias o paradigmas que nosotros más tarde inclusive podemos convertir en teoría a través de hipótesis. Ciencia, conocimientos y aptitudes subjetivas. En una investigación educativa, que para su función va a depender de un conocimiento científico. Recuerden, también hay un conocimiento empírico, pero esto tiene que ir hacia ser resuelto también con conocimiento científico muy importante en estas áreas, racional ante conjuntos de creencias y actitudes, como una visión en un mundo compartido, ya sea a través de grupos de científicos, que implica una metodología determinada, metodología comprender todo lo del objetivo,
donde se han adoptado esquemas teóricos, vías de percepción, de comprender este mundo, lo que define en un paradigma. En el campo institucional tiende a adjudicar dentro de ella diversas tendencias de pluralidad, ¿no es cierto? Bastantes métodos para resolver una sola problemática donde se establece ciertos conflictos que deben plantearse para un mejor valor y sentido en el medio de la enseñanza-aprendizaje y el cambio social en el que se vive. Por eso, desde entonces, debe enfocarse tendencias de inicialización a variedades en concepciones en ciencia y conocimiento. Esto también muy importante abarcarlo, puesto que el método científico descansa sus bases y su teoría en la ciencia y, por supuesto, a partir de ahí, recuerden cuando identificábamos el problema, a partir de allí identificar un aporte hacia las soluciones cuando identificamos el problema, por supuesto, relacionado con la línea de investigación. Entonces, la ciencia propone como un conjunto de conocimientos racionales, debe ser sistemática, exacta, verificable, es muy valiosa porque inclusive ayuda a resolver problemas del entorno y, por supuesto, de la naturaleza, influye en todo lo que tenemos. El conocimiento es propio del humano, un objeto de estudio como resultado de aprendizaje, ahí escrito. La imagen que presenta es por medio de la captación, es la que incide en la vida intelectual, el trabajo en vida y en las relaciones, inclusive interpersonales, cuando observamos un sujeto objeto de estudio. Hay diferencias también. La ciencia hoy en día sufre de avances tecnológicos, cambios seguidos y continuos para lograr un conocimiento científico. Eso es muy importante analizarlo, puesto que en el asunto científico ya vimos nosotros que hay distintas maneras de intervenir, ¿no? Pero también hay elementos cuantitativos y cualitativos que deben ser tomados en cuenta, recordando que una de las maneras más acertadas de concluir quizás sea el método cuantitativo, pero no podemos olvidar también los métodos cualitativos en ese sentido. Entra el razonamiento de la ciencia mediante la razón, el pensamiento a ser único flujo de la existencia, ¿no? Por lo tanto, encontramos con herramientas y materiales para poder demostrarlo. Tenemos un conocimiento involucrado en cada instante en el que pensamos y la ciencia que se realiza para hacer saber si lo que se hace está bien o mal. Inclusive también puede ser utilizada para la toma de decisiones. En la problemática, entonces, inclusive está el tema de las inversiones, la inversión en educación, cuando veíamos Ecuador en cifras, el acceso hacia la educación que se tiene en ciertas poblaciones para resolver problemas del entorno, los estilos de aprendizaje de cada estudiante, puesto que especialmente, por ejemplo, en línea tiene que ser un aprendizaje personalizado, estudios que debemos realizar en forma continua, de acuerdo al avance de los años y en dependencia del método que estamos aplicando y, por supuesto, de la metodología de investigación. Y que es muy, muy interesante, por ejemplo, lo que dice en la definición del bien, lo que hacemos bien y lo que está mal, establecido en las conclusiones, ¿no? Ahí se puede argumentar, en dependencia del elemento de intervención psicopedagógica, si es que efectivamente la intervención ha valido o no la pena para poder estudiar el objeto, ¿no? O lo que nosotros perseguimos durante la investigación. Igual hay múltiples características del conocimiento científico, son aprendizaje, la múltiple división y otros cálculos que requiere, por ejemplo, en el asunto del estudio de la matemática, generamos una división de conceptos y obtenemos a partir de ellos unas cantidades que pueden ser utilizadas para las conclusiones o métodos de estudio. Hay un conocimiento también religioso que se lo puede aplicar. La matemática era hacia el conocimiento científico exacto, ¿no es cierto? El conocimiento religioso también por creencias o por paradigmas, cultura, muy interesante en este caso. Entonces, aspecto de psicología también que puede ir pegado en cada uno de los elementos que pretendemos explicar, ¿no? Entonces, se divide un poquito entre las características del conocimiento científico y un conocimiento, por ejemplo, religioso de aceptación, la fe, por ejemplo, que quizás algunas veces no se ha podido demostrar dentro del ámbito cuantitativo, por ejemplo, ¿no? O cosas que son muy respetables, por supuesto, pero que se marcan diferencias en ese sentido. Hay un conocimiento racional que se obtiene a través del uso de la razón humana, toda la lógica de predicados o la simple lógica puede ayudar con eso. Los elementos metódicos para todo, los contadores pueden ser utilizados para utilizar una tabla de verdad y demostrar proposiciones a través del manejo de proposiciones.
El metódico para obtención y validación, que estructura un llamado método científico, ya hablamos que hay un conjunto de métodos y de eso se extrae una metodología. Un sistemático, los momentos metodológicos se vinculan entre sí construyendo una unidad, es decir, son paso a paso para con eso lograr explicar cuál es la característica del problema de forma general, verificable, aunque en todas las ciencias todo lo que apliquemos nosotros tiene que ser verificable y esto sí muchas veces puede convertirse en un problema, especialmente cuando tratamos de mirar distintos puntos de vista y hay que enfocarnos en uno solo. Por lo tanto, toda investigación no es que resuelve todo un problema específico, sino que hay uno que es el que, digamos, por el momento da mayor importancia y es el que se debe atacar. Falible, el conocimiento no es definitivo, lo que acabo de decir, no resolvemos todo, siempre tiene que estarse investigando y siempre hay nuevas propuestas sobre lo que se quiere hacer. Hay una búsqueda de regularidades, el conocimiento científico puede ser universal, que tenga alcance general, conocimiento científico intenta descubrir la realidad para comprender las relaciones invariantes y usa como instrumento la reflexión, la observación y la experimentación de los fenómenos. Generalmente, eh, esto lo va a encontrar ustedes en los libros, en las publicaciones, estos tres pasos, la reflexión que va en las conclusiones y también en la introducción, la observación, el método para observar el experimento y tener conclusiones y el experimento en sí mismo que permite saber si el planteamiento de la hipótesis fue real o no para su comprobación. Perdón. Sistemático, verificable, metódico y también comunicable. Aquí hablamos de las publicaciones que les estaba diciendo y que por lo tanto debe ser en un lenguaje que pueda comprender todo el mundo y que puedan reaccionar en ese sentido. En pintura, por ejemplo, basarnos en las capacidades y habilidades que tenemos para pintar ejemplos de conocimientos científicos, vincular los momentos entre sí, no debe haber ningún procedimiento. En cerámica, basarnos en las habilidades cognitivas que vamos adquiriendo a través de la práctica. En escultura, a través de la práctica o la habilidad que nosotros mismos vamos construyendo y vamos dando sentido a la escultura, a lo que queremos representar. Entonces, hay distintos ejemplos de conocimiento científico, no solamente aplicadas a las áreas exactas, como el conocimiento de la matemática. En dibujo, a través de la práctica, la experiencia que uno mismo debe tener en su habilidad por el dibujo, creatividad, sabiduría e inteligencia para realizar diferentes técnicas de dibujo. Esto también forma parte del conocimiento científico y por lo tanto puede ser desarrollado metódicamente. Un juego, por ejemplo, el ajedrez requiere de muchas tácticas, requiere de cálculos, requiere también de análisis del comportamiento del otro jugador, requiere de elementos de comunicación entre las distintas piezas del tablero, cumplimiento de reglas, saber cuál es la jugada que puede atacar a otro. Todo eso se puede convertir en un conocimiento científico y relacionar las piezas entre sí. Por ejemplo, las piezas en realidad no existen en sí mismas, sino que son un punto de mayor densidad en el tablero dinámico. Es una representación nada más de la realidad a través de una estrategia de juego que lo que incluye es ganar, ¿no es cierto? La mejor estrategia para poder contrarrestar el ataque de la otra persona que se encuentra también jugando. Ejemplo en la vida cotidiana, la observación, algo le pasa a un animal, en este caso el simio, podemos ver si es que vomita o si es que tiene diarrea, hacemos la pregunta, ¿qué provoca el problema? Planteamos una hipótesis, probablemente puede ser una infección intestinal, si la teoría es correcta y la cura, entonces será un antibiótico, luego viene un experimento, el cual consiste en encontrar el antibiótico correcto y aplicárselo al simio. Después de la aplicación sigue la verificación, la casa consiste en revisar si funcionó o no la cura, si la cura no funcionó, o el caso, perdón, no significa que no haya valido de nada, sino que los movimientos anteriores son muy necesarios para saber lo que no hay que hacer. Y por lo tanto, se requiere de muchas investigaciones más para saber cuál es el antibiótico correcto. Ahora se tiene que dar una nueva hipótesis, muy interesante, y verificar cuál puede ser la nueva cura si es que el medicamento anterior no funcionó. Entonces hay que plantear otra hipótesis sobre el origen del problema. El simio es alérgico a algún alimento. Esa es otra hipótesis distinta a la anterior. Por lo tanto, bajo un mismo problema que se llamaba la enfermedad del simio, que era un problema de infección intestinal, por algo que comió, por algo que tiene alergia, va cambiando la hipótesis y así sucesivamente planteamos y nuevamente tenemos que verificar lo que está sucediendo o lo que podemos mirar, ¿no? Entonces, en la investigación hay un concepto, en un sentido más amplio, significa que es lo que puede adquirir conocimiento, ¿no? Es algo que buscamos acerca de un problema, las características de un problema para adquirir un conocimiento.
Cuando hablamos de investigar en el ámbito cotidiano, habrá una variedad de significado. Puede orientarse, remitirse a la búsqueda de todos los sujetos desde que somos niños o apropiarnos del uso y costumbre de que nos desenvolvemos. Cuando nos ponemos a investigar algo en el campo cotidiano, resolveríamos esa investigación con la búsqueda de conocimiento desde el niño a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, esto también puede ser una investigación secuencial. En el campo de la justicia hablamos de investigaciones de robos, de violación, de muerte, de asesinato. En el campo de las ciencias sociales hablamos de que en el contexto, por ejemplo, un curso universitario, sobre la metodología de investigación, podemos también hacer investigación sobre eso. En el campo académico, por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales, los criterios o supuestos epistemológicos con que delimitan la producción científica, o sea, de concepto fundamental, de aquellos que lo son, ¿no es cierto? Que podemos diferenciar creencias, culturas, costumbres, ya para someternos hacia un conocimiento epistemológico, que son nuevas definiciones que vamos introduciendo ya en nuestro lenguaje, de conceptos que tenemos que ir aprendiendo para manejarlos de forma adecuada en el transcurso de nuestras investigaciones. Por lo tanto, hay muchos ejemplos de investigación, adquirir conocimiento dentro de lo cotidiano, dentro del campo de la justicia, dentro del campo de ciencias sociales y campo académico, pero para resolver un problema. Y eso es muy, muy interesante en estas áreas, ¿no? Entonces, el término de investigación, hay muchos elementos, muchos autores que la definen, es investigación científica, analítica, interpretativa. Dentro del campo de la educación tiene un significado único, bastante identificable. La finalidad de la investigación educativa es elaborar teorías que expliquen fenómenos educativos, que son nos centramos. Predomina la investigación positivista o empírica, analítica, cuantitativa, con la obtención de datos educativos, como por ejemplo Ecuador en cifras. Entonces hay distintos autores que pueden definir variados elementos de la investigación en educación, y esto es muy importante. Recuerden que también podemos aplicar las fichas psicopedagógicas o las fichas de observación que nosotros podemos construir, y también las fichas de cotejo, que era muy interesante y era lo que vamos aprendiendo, ¿no? La investigación realiza un trabajo reflexivo, genera también conocimientos, lo que decimos, conocimientos para resolver un problema, construye un problema a través de la investigación, de elaborar interrogantes de lo que quiero conocer, tiene que ser verificable, tiene que ser transmitible, ¿no es cierto?, hacia las otras personas. Y en la formación docente produce un trabajo metódico, reflexivo, sobre conocimientos. Sin embargo, es un trabajo centrado en la acción pedagógica. ¿Cómo aprender? ¿Cómo enseñar? Estilo de aprendizaje, con lo que se pondrá en circulación determinado campo de conocimiento, por ejemplo, para dictar una clase. Está orientado por el proceso de construcción de la problemática pedagógica, en poner en circulación el área de conocimientos, a enseñar o aprender, requerir lo seleccionado para ser recreado en el aula. Siempre preparamos las clases y empezamos inclusive a investigar antes de dictar una clase. Eso es muy importante, puesto que tienen que transmitirse los conocimientos de una forma adecuada. Hay un objetivo. La práctica docente está desarrollada por cuya identidad en su proceso fundamental son los procesos de enseñanza, donde aquí circulan determinados conocimientos. La noción de práctica docente se constituye desde la práctica pedagógica, un conjunto de actividades e interacciones. Sujeto, maestro, profesor en determinadas condiciones institucionales y sociohistóricas. Por lo tanto, siempre es importante conocer el grupo, las características grupales sobre los cuales estoy actuando. Recuerden, ya les hablé que la lógica de predicados, la lógica simple en sí mismo puede ayudar a resolver problemas. Objetivo de la lógica, que es lo que estamos viendo en este momento y que es lo que explicaba en la diapositiva anterior. Hablar de práctica docente como estudiante de profesorado, para la importancia, tiene que la formación docente es llegar a la meta que propuse alcanzar, ¿no es cierto? Que también se puede realizar investigaciones dentro del ámbito educativo. En entrevista, muchos de nosotros nos hemos preparado para el día de mañana frente a un grupo de alumnos donde podremos expresar todo lo que vayamos construyendo, desde que se elige la carrera de formación docente, la segunda etapa de práctica y más. Hay paradigmas, la formación de paradigmas, de ideas y de conceptos que pueden utilizarse. Aquí muy importante, las estructuras de conocimiento. Siempre nosotros tenemos que basar toda la teoría en una estructura de conocimiento bastante interesante, como por ejemplo el uso de ontologías. Esas son estructuras de manejo de conocimiento que funcionan a través de lógica y especialmente de lógica de predicados. Cuantitativo, no hay diferencias entre la realidad natural y lo social. Cualitativo, la natural es opuesta a la social. Dialéctico, la realidad natural y la social no son idénticas, pero tampoco se contraponen metafísicamente, ¿no? En el asunto del método, hay cuantitativo, que ya lo hemos visto, preferencia a métodos empíricos, exactos, precisos.
Hay elementos representativos, una relación entre el investigador y el sujeto investigado. Hay muestras pequeñas también sobre las cuales podemos trabajar, como por ejemplo los casos de estudio. Hay dialécticos, variedad de métodos en dependencia de los objetivos de la investigación. Y también se admiten tipos de investigación como muestra y métodos de procesamiento en dependencia del despropósito de cada estudio y cada momento de este, ¿no? A veces hay que alejarse un poquito para poderse otra vez centrar en el problema que nosotros queremos investigar. Esos son los tres elementos fundamentales que deben tomarse en cuenta, ¿no? El mundo natural tiene existencia propia independientemente de quién estudie. O sea, siempre las reglas del juego van a estar presentes independientemente de cómo queremos manejarlas. Los enunciados científicos son independientes de los fines y los valores de los individuos. Y la importancia de definir operativamente, aunque sea operacionalización de las variables, y de que las medidas sean fiables, inclusive la recolección de la información tiene que ser fiable. Los conceptos y las generaciones deben basarse en unidades de análisis que sean operativizables, es decir, que exista relación entre las variables. Recuerden, no hay una sola variable, tampoco hay dos, hay un conjunto de variables. Recuerden que podemos plantear un conjunto de hipótesis distintas y eso irlo manejando en esto. Hipotético deductivo, hablamos de que no solamente existe una variable, sino que esta puede ser estudiada, distintas variables, desde una lógica para encontrar una respuesta a un problema, y esta respuesta tiene que ser validada científicamente. Hay socios críticos, conocer y comprender la realidad como praxis, unir la teoría y la práctica, siempre en todo trabajo de investigación, orientar el conocimiento, emancipar y liberar al hombre, ¿no es cierto? Darle respuestas, un poco filosófico esto, darle respuestas a un problema que tiene, implicar al docente a partir de la autorreflexión. ¿Cómo dicté mi clase? Si es que hubo entendimiento de lo que estoy haciendo, si es que seguí los pasos o una planificación definitiva de lo que quiero hacer, y todo esto observa distintos elementos que podemos aplicar en el desarrollo de la investigación. Hay un conocimiento ideográfico, ¿no es cierto? Podemos lanzar primero ideas y luego verificar cómo estos se van relacionando. La realidad es dinámica, múltiple y holística, va cambiando también en el tiempo. Cuestionar la existencia de una realidad externa y valiosa para ser analizada. Todo esto tiene que estar concentrado el investigador el instante que se relaciona a un problema específico. Cualitativo, estudia con profundidad una situación concreta y profundiza en diferentes motivos de los hechos. Cuantitativo, presta más atención a las semejanzas que a las diferencias. Cualitativo, estudia con profundidad una situación concreta y profundiza en los diferentes motivos de los hechos. Y cuantitativo, presta más atención a las semejanzas que a las diferencias. Esto en el asunto de paradigma, la idea principal. Primero lanzo una idea que yo tengo y luego hago una diferencia, especialmente porque tengo que definir la metodología que debo utilizar. Ahí están dos ejemplos. Dice, la metodología empleada en el estudio fue una investigación de campo tipo exploratorio descriptivo, estableciendo para ello una muestra de 10 alumnos que impartirán clases en dichos institutos. A los mismos se les aplicó como instrumento la observación directa no participativa, hablamos, y un cuestionario en la escala tipo Likert. El primero compuesto de 16 aspectos a observar y con 3 alternativas de respuesta. El segundo de 13 ítems y con 5 alternativas de respuesta. Se obtuvo como resultados tendencias favorables y desfavorables en las dimensiones estudiadas, por lo que resultó necesario que a la investigación se propusieran algunas recomendaciones que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura. Entonces, que la metodología empleada en el estudio fue una investigación de campo de tipo exploratorio descriptivo y maneja observación. Luego, en el ámbito cualitativo, el propósito de tal observación consiste en probar de modo profundo y analizar con intensidad el fenómeno diverso que consiste en ciclo vital de la unidad, con el fin de establecer generalizaciones acerca de una población más amplia a que pertenece el particular observado. Caso de estudio, generalmente. En general, el método consiste en la búsqueda de soluciones a través de la discusión, debates, por ejemplo, y el análisis de un problema dentro de un grupo, bien sea de carácter real o simulado. Para Martínez Bonafé, los estudios de caso constituyen un procedimiento que trata de profundizar un mapa de problemas o hechos a través de 3 fases. La primera llamada preactiva, la segunda interactiva y la tercera postactiva. Entonces, ya creo que más o menos podemos identificar cuándo ir por lo cuantitativo y cuándo ir por lo cualitativo. Muy importante, recuerden, para toda la investigación, siempre respetar el tema de la ética, reglas, reglamentaciones, cuidado con el ser humano, respetar su individualidad. No nos olvidemos que si la ciencia no ha dado progreso, también nos ha llevado a la destrucción.
El uso inadecuado de la ciencia puede convertirse en una empresa sin alma. O sea, conocedores de datos podemos hacer muchas cosas y eso siempre hay que respetarlo por ética de las personas. Como fundamento más interesante es que debe hacerse ciencia con responsabilidad para allí entonces ver conformar una sociedad en ética. Esto siempre hay que mantenerlo y las reglamentaciones de ética de universidad, instituciones, siempre hay que tenerlo en mente. En una comunidad educativa, el ámbito escolar es un hogar para el arte, ¿no? Donde podemos nosotros hacer investigaciones, ya vimos ejemplos cuantitativos y cualitativos. El papel importante de la investigación educativa enseña ciertos campos de justicia social, académica, hasta cotidianos, donde replanteamos la situación actual de la investigación, es decir, qué está pasando, qué sucede y cómo solucionarlo. Juega el papel importante en ella los medios de comunicación y la educación. En el campo académico se abren campos de significados, ya sea críticos, científicos, para la producción de conocimientos. La investigación ha llegado a aplicarse en un modo amplio de actividades dentro del campo de la educación, que deja de tener un significado único, claro, porque cada sujeto de estudio, cada objeto de observación es distinto y son los problemas que debemos resolver a través de nuestra investigación. Luego, interpretativa, en el que el sujeto recibe la educación, participa como un objeto de estudio, sino como intérprete de los fenómenos educativos. ¿De acuerdo? Y aquí encontramos un poco de bibliografía muy interesante. Estas diapositivas que nos dan un punto filosófico con el fin de cerrar la unidad número 1, que está relacionada con el papel del investigador, los problemas de la investigación en educación, la actitud en educación, la acción educativa que deba tenerse. Hemos visto mucho contenido en este sentido y nos podemos fundamentar trabajando en el desarrollo de nuestros proyectos de investigación. Muchas gracias, eso es lo que quería contarles y nos estamos viendo próximamente en una nueva clase.